Bienvenido a una clase más del curso de nutrición básica, metabolismo y todo ese proceso de metabolismo de los nutrientes. Es muy importante pues, que entendamos un poco cómo van a funcionar cada uno de los micro y macronutrientes dentro del organismo y cómo los vamos a utilizar. Así que no te pierdas ni un solo segundo de esta clase. Para empezar, necesitamos diferenciar un poquito los dos procesos metabólicos que van a estar muy íntimamente relacionados con lo que es los nutrientes. Sería el anabolismo y el catabolismo. Anabolismo es simplemente esa construcción de sustancias por medio de los nutrientes en el que se van a ir elaborando diferentes elementos para la construcción a nivel de tejidos. Y el catabolismo sería un poquito lo contrario. El catabolismo significa destrucción. Destrucción ya sea de diferentes sustancias o diferentes elementos para ya sea combustión de energía o para también esa creación de otras sustancias. Por lo tanto, el cuerpo siempre va a estar construyéndose y destruyéndose de forma continua y constante. Ahora bien, todo esto que estamos hablando es principalmente se van a encargar lo que son las enzimas, diferentes enzimas que tiene nuestro organismo y son las que se van a ir encargando de hacer estos diferentes procesos. Ya sabiendo esto, entraríamos un poquito en materia de cómo es el metabolismo de cada uno de los nutrientes. Hay que tener en cuenta que principalmente dentro de lo que es hidratos de carbono, el organismo funciona exclusivamente con monosacáridos, sobre todo con ámbito de glucosa. ¿Por qué? Digamos que es la mínima expresión de esos nutrientes, de ese macronutriente con el que las células y sobre todo el sistema nervioso trabajan. ¿Qué quiere decir? Que cualquier hidrato de carbono que entre en nuestro organismo, el cuerpo lo va a ir destruyendo, lo va a ir degradando hasta esa mínima expresión. Y para ello, lógicamente, vamos a utilizar, o el organismo va a utilizar el hígado. El hígado es el que se va a encargar de coger todos esos hidratos de carbono y de ir transformándolos en esa glucosa para una de dos, o almacenar o utilizar. Para dentro de lo que es la parte de almacenaje, el hígado tiene un pequeño depósito, un pequeño almacén, al igual que los músculos, de azúcares. El hígado lo que va a hacer es transformar esa glucosa en glucógeno, que es un tipo de hidrato de carbono o un tipo de combustible específico que lo que va a hacer ese cuerpo es, si no lo podemos utilizar en el momento adecuado, lo vamos a almacenar en los músculos y en el hígado para, por ejemplo, cuando hacemos entrenamientos o ejercicios, deporte, cuando hacemos cualquier tipo de actividad, que pueda haber un aporte de energía ahí, de reserva, para que no quedarnos a cero cuando estamos haciendo cualquier tipo de deporte. Esto es exclusivo tanto en músculos como en hígado. ¿Por qué? Y aquí, por ejemplo, por entrar en un pequeño KitKat, ¿por qué el hígado o por qué nuestro organismo utiliza la glucosa como combustible, como energía, pero a la hora de almacenarlo no lo almacena como glucosa, sino como un glucógeno o en otra vertiente que sería transformándolo en depósitos de grasa de tejido adiposo? Básicamente porque el azúcar es muy fermentable. Esto lo tenemos lógicamente con el tema de los alcoholes. El alcohol, el vino, cerveza, etcétera, que los azúcares, los hidratos de carbono, por acción de esas fermentaciones, de esas bacterias, levaduras, o dependiendo del tipo, lo que hacen es ir convirtiéndose en alcohol. Si el organismo almacenara el azúcar en nuestro cuerpo tal cual como azúcar, por esos 35 a 36 grados constantes de temperatura en el que estamos, pues generaría fermentación y lo que terminaríamos sería teniendo, en vez de azúcar en sangre, tendríamos alcohol en sangre.
que de hecho también es uno de los puntos por los que no se recomienda mucho el consumo de azúcares cuando tenemos problemas intestinales, etcétera, precisamente por ese problema de fermentación. Ese proceso de transformación de los azúcares a glucógeno se denominaría glucogénesis, y una vez que ya los depósitos están completamente terminados, o sea, si ya los tenemos a máxima capacidad, es cuando el hígado va a empezar a coger todos esos hidratos de carbono en exceso, transformándolos en triglicéridos y almacenándolos en el tejido adiposo. Esa grasa corporal molesta, que de hecho no vamos a entrar en detalle en esta clase, pero para que diferenciemos un poco lo que sería la grasa visceral del tejido adiposo de la grasa corporal, de la subcutánea, que son dos diferentes, pero para que sepáis que, bueno, ahí principalmente es a donde se va el exceso de hidratos de carbono. Por eso ha habido tanta controversia también con el tema de hidratos de carbono en los últimos años, porque se les dio muchísima importancia. Era el 60-65% de la alimentación, con un estilo de vida activo, muy, muy activo, porque una cosa es vivir o tener un trabajo agrícola sin maquinaria, a mano, a pulmón, y lógicamente necesitas una carga energética muy elevada, a tener un trabajo de oficina sentado, etcétera, y quieras tener esa misma carga de hidratos de carbono. Entonces, la pandemia de obesidad que tenemos a día de hoy es precisamente por eso, por tener unas reglas de alimentación incorrectas en un estilo de vida incorrecto. Y a este proceso de transformación de lo que es la glucosa a triglicéridos sería la lipogénesis. En la otra parte, ya hemos estado hablando de lo que es el tema de almacenamiento, ahora entraríamos en ámbito de combustión. ¿Por qué? Porque el azúcar está en constante oxidación de lo que es las células. Es un combustible muy energético. De hecho, se podría decir, el nutriente principal dentro de lo que es la energía del organismo. Aunque son solo 4 kilocalorías el gramo, nos va a dar una energía más limpia que si tiramos de proteínas o de grasas. De hecho, el proceso denominado glucólisis sería básicamente eso, la degradación de los azúcares para la transformación o la obtención de esa energía. Y aquí principalmente tendríamos, digamos, dos vías de degradación. Cuando nosotros estamos haciendo ejercicios anaeróbicos y estamos en una demanda, digamos, muy alta a nivel de oxígeno y hay déficit de oxígeno en el organismo, entonces en esa degradación se va a ir produciendo el ácido láctico, que es un subproducto, sobre todo de esta degradación en poca demanda de oxígeno. Y cuando estamos en condiciones normales, la producción de energía por parte de esa degradación de glucosa es 20 veces mayor, y aquí el subproducto va a ser dióxido de carbono y agua. Y cerrando un poquito este tema, hay que tener en cuenta que dentro de lo que es el punto de almacenamiento de energía, los almacenes de glucógeno son limitados, tienen un punto, digamos, límite. Pero los almacenes a nivel de triglicéridos, lo que es el tejido adiposo, esos almacenes de energía no tienen fin. Por eso vemos gente que no para de engordar, de aumentar volumen. Y básicamente eso, volvemos a lo mismo, por una alimentación muy alta en hidratos de carbono con una muy poca demanda a nivel de energía, y esa descompensación es lo que va ampliando ese volumen corporal. Bueno, en esta clase pues no vamos a tocar nada más. Hemos estado hablando un poquito de lo que es el metabolismo, sobre todo de hidratos de carbono, y ya nos vamos a centrar en el metabolismo de proteínas, de grasas, vitaminas, minerales en las futuras clases. Espero que os haya servido, que os haya sido de utilidad. Nos vemos la semana que viene.